Mis hermanos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a este estudio que estamos haciendo, que es para ustedes. Vamos primeramente esperando que el aprendizaje que hemos recibido de esta cuarentena que nos tiene agobiados a todos, hemos ido aprendiendo algo que es muy importante. Primero, la unidad familiar, luego que debemos estar en casa con toda la familia. Hemos aprendido a economizar, a tener lo necesario en casa, no gastar lo que no salir a tirar los recursos, no estarnos contaminando de un lado a otro. Ahora sí, cuidamos hasta nuestra distancia con las gentes. ¡Qué vaciada! Pero algo importante que para mí ha sido impresionante. Con todas las pláticas de mis amigos, mis compañeros, hemos visto que la gente está buscando mucho a Dios. Y eso es lo más importante. Eso es lo que verdaderamente nos va a poder salvar de todas las cosas. Todo este proceso que hemos tenido es más que un aprendizaje que Dios quiere que hagamos, para que dejemos de ver todas las otras cosas que desvían nuestra mente, nuestra relación familiar, nuestra economía, y que de alguna forma Él quiere que hagamos eso. Los tiempos son cortos ya, ¿sí? El regreso del Señor está cerca. No sé, pueden ser 5 años, 10 años, 20, no sé. Esperemos que tenga yo esa fortuna de poderlos ver. Hoy voy a darles una enseñanza muy interesante, ¿sí? Primeramente, déjenme presentar al que no he presentado, ya todo el mundo me conoce, Roy Méndez. Represento al Ministerio Visión Celestial, ¿sí? Por lo tanto, hoy quiero darles esta pequeña enseñanza. Vamos a leer lo que es Jesús y Nicodemo en la palabra, que la palabra está escrita, ¿ok? Dice, es Juan 3, por aquellos que quieran checarlo, es Juan 3, ¿ok? Había un hombre de los hombres fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo pues un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ok, mis hermanos, vamos a discernir un poco esta palabra que es muy importante. Déjenme sacar mi estudio porque aquí lo tengo. Dice en el primer versículo que dice, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, era un principal de los judíos. Déjeme usted comentarle, Nicodemo era uno de los principales sacerdotes del templo, estudiado parte con Gamaliel, era un hombre lleno de conocimiento, era uno de los principales del templo, pero sin en cambio lo comisionan para que vaya a hablar con Jesús. Dice, este vino a Jesús de noche. ¿Por qué sería de noche? No quería que nadie se diera cuenta de que Nicodemo iba a hablar con Jesús. Y cuando ve, le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Perfectamente, si usted se da cuenta en estos dos pequeños renglones que acabamos de leer, sabemos que los sacerdotes sabían que Jesús venía de parte de Dios. No lo estaban considerando como el hijo, lo estaban considerando como el maestro, como el enviado, como el profeta, ¿sí? Pero estaban guardando su distancia. Ahorita vamos a ver por qué. Dice, ¿por qué nadie puede hacer estas señales, Señor? Dice, estas señales que tú haces si no está Dios con él. Dice, en estos momentos él, cuando Nicodemo empieza a hacer este tipo de preguntas, de decirle propiamente
que él era hija de Dios, que él era el Hijo de Dios, sin que realmente se lo estuviera diciendo, lo estaba aceptando. Te está diciendo que las cosas que él hace solamente las puede hacer si Dios con él estaba. Pero aquí había una negociación muy fuerte, por lo cual ellos no querían reconocerlo. Ellos ya tenían una estructura dentro de su política con los romanos. Los romanos y la iglesia judía o la iglesia hebrea en ese momento no querían romper esa negociación porque ya habían dado su poder como iglesia. Roma estaba de acuerdo en lo que hacían ellos, pero en el momento en que llegaba alguien iba a destronar todas las cosas que se habían hecho, y ese era el gran temor del templo, el gran temor de aquellos sacerdotes que sabían que podían hasta perder ese lugar y que los romanos no iban a estar de acuerdo. ¿Se fija qué importante es poder entender esa palabra? Porque ellos no están aceptando desde un principio a Jesús. Sin en cambio, pues siguen sus preguntas. Responde Jesús y les dijo: de cierto es cierto que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso estar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Cuando los deseos que uno tiene personales de querer hacer las cosas realmente, uno hace e investiga y revisa todos los términos para que las cosas sean correctas, ¿sí? Sin en cambio, él busca algún pretexto. Él sabía perfectamente lo que Jesús le estaba diciendo, pero lo trata de encrucijar y decirle: ¿cómo voy a volver a nacer de nuevo? ¿Qué tengo que hacer? Cuando él lo sabe, pero sin en cambio, el no aceptación, el no querer hacer las cosas como deben de ser, ¿sí? Como a muchos nos pasa, cuando queremos hacer las cosas bien y tratamos de hacer algo pero que no nos conviene, empezamos a buscar los pretextos en nuestro propio corazón, en nuestras propias ideas y pensamientos para que las cosas no salgan como deben de ser, ¿sí? Pero cuando nosotros obedecemos y hacemos las cosas como deben ser, las cosas cambian. Ok, y después dice, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Se los vuelvo a repetir. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, ¿sí?, y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Mire, esa es una acción muy sencilla de pasar. Cuando uno quiere hacer las verdaderas cosas bien, se hacen. Si el Señor te indica y te da las cosas como deben de ser, las vas a hacer. Tenemos un gran problema. Desde pequeños, cuando hasta la mamá dice: no metas las manos al fuego, al alumbre, porque te vas a quemar. Ay, mamá, ¿cómo crees? Y ahí va uno hasta que mete uno la mano y se quema. Bueno, así es el proceso de toda la vida. Nosotros nos dicen: tienes que hacer esto. Ay, ¿cómo crees? Lo quiero hacer así, ¿sí? Quiero meter el cable en el out y no en el in. Y así nos pasa. Se está riendo mi compañero porque estábamos teniendo esa lucha en qué lugar íbamos a meter los cables. Pero esa es una realidad. No hacemos las cosas como debemos de hacerlas. O no leemos el instructivo como tiene que ser para aprender. Por eso el Señor es muy claro, dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y no está en contra de las cosas, está a favor de todas las cosas que tú vayas haciendo, las vayas aprendiendo y las vayas obedeciendo, vayas entendiendo y haciendo lo que es correcto. Por eso el Señor le dice: es necesario que nazcas nuevamente, que te quites todas las cosas que traes en tu cabeza, que ya no te sirven, que ya no son ciertas, que han sido creadas por ti como hombre. Y Él te dice: es necesario que nazcas de nuevo, ¿sí? ¿Por qué menciona el agua?
Porque en el agua hay purificación. ¿Sí? Es necesario que nazcas de nuevo, que te vuelvas a bautizar, que rompas esa estructura negativa para que hoy vuelvas a hacer las cosas que sean correctas. Eso es lo mismo que en este tiempo está pasando. En los tiempos antiguos, la unidad familiar, las personas que se juntaban, había unas reuniones preciosas. Yo me acuerdo cuando era chiquito, íbamos a festejar el nacimiento de Jesús en la época de Navidad. La familia se juntaba y éramos 40, 60 gentes, porque todos nos uníamos y todos pretendíamos estar juntos. Hoy las familias muy poco se juntan. ¡Qué tristeza! Ya las familias son tan pequeñitas. El hermano no puede porque tiene sus vacaciones, se va a ir a Disneylandia. El otro hermano ya tiene la ida a Cancún. Y dejamos al final a los padres solos. Así es. Cuando Dios nos necesita, lo dejamos solos, no lo buscamos. Pero cuando lo necesitamos, andamos como locos. Nos arrodillamos, clamamos, decimos, suplicamos, vamos a ver al brujo, vamos a ver una iglesia, nos metemos a la otra, pedimos 40 consejos, porque ya perdimos nuestra identidad, ya no sabemos de dónde somos ni quiénes somos. Ya no estamos buscando al Padre, aquel que nos dio la vida. Ok, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Cuando nosotros empezamos a crecer en un proceso, vamos creciendo y vamos aprendiendo las cosas que el mundo nos enseña. Esa carnalidad, esas cosas, esos actos o esos estudios que no nos permiten evolucionar nuestra mente en forma positiva. Y nada de lo que es positivo, ¿sí?, y se convierte en negativo, va creciendo en forma positiva. Lo que es negativo. Por eso lo que es carne es. ¿Sí? Lo que es del Espíritu de Dios es. Esa es la pequeña, gran diferencia. O vives en la carne, haciendo las cosas que no te convienen, o vives en el Espíritu haciendo las cosas que te dan vida. Acuérdate que el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Analiza esas palabras. Son tremendamente profundas y hablan a tu corazón diciéndote, haz las cosas para que tengas vida. Y yo estaré junto a ti. Ok. Después dice, y lo que es nacido del Espíritu de Dios es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Cuando hablamos de volver a nacer de nuevo, dice, no te maravilles, es necesario que aprendas que las cosas tienen que ser nuevas. Nuevas en su totalidad. Tú tomas tu coche viejito y tú ves la oportunidad de comprarte un nuevo coche con toda la tecnología. ¿Y qué crees? Tienes que dejar el coche viejito y tienes que enseñarte a manejar el coche nuevo. ¿Sí? Eso es lo que el Señor le está diciendo. Esas cosas que tú aprendiste, Nicodemo, ya están fuera de contexto, ya no son. Por eso hoy estoy aquí y hoy me envió mi Padre para hacer esa transformación importante en ustedes. ¿Sí? Después dice, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué? Porque somos creación de Dios. Somos hechos una creación y el que marca la línea del viento hacia dónde vamos, cómo vamos, por qué vamos, es Dios. Si en cambio nosotros nos aferramos y queremos hacer las cosas que pensamos que a nosotros nos conviene. Pero no es así. Dios, en su multiforme sabiduría, no se equivoca. Si tú haces las cosas de Dios, siempre serán para bien. Por eso mi invitación, por eso sigue siendo mi invitación. Busca el reino de Dios y su justicia. Busca las cosas buenas. Vas a aprender,
vas a crecer, nunca te faltará, vas a estar lleno de paz. Hoy mucha gente con la famosa cuarentena está inquieta, mi trabajo, mi negocio, las cosas, mi familia, no se enferme. Cuando el Señor está en tu corazón, cuando el Espíritu Santo está en ti, estás lleno de paz, lleno de tranquilidad, porque sabes que la protección de Dios está contigo. Señor, gracias por permitirme dar esta palabra. Yo te pido, Señor, que quede sembrada, Señor, en los corazones, en las almas de mis hermanos, para que tengan un crecimiento sano y verdadero. En el nombre de Jesús yo los bendigo. Amén.